estos versículos que vamos a estar hablando, Pablo una vez más nos empieza con una pregunta, y aquí empezamos a estudiar la Nueva Versión Internacional. Nos dice: por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Pablo está diciendo: ¿acaso Dios se ha apartado de Israel? ¿Se ha alejado de Israel? ¿Ha rechazado Dios a Israel? Muchos podríamos decir sí, porque ellos rechazaron a Cristo y por ende Dios los va a rechazar. Ese puede ser el pensamiento, como era el pensamiento probablemente de algunos cristianos gentiles. Pero Pablo se responde a sí mismo y dice: de ninguna manera. Dios no ha rechazado a su pueblo. Aunque su pueblo ha sido un pueblo que ha rechazado a Dios, que ha rechazado a Jesús, que se ha alejado de la salvación, que ha roto su relación que tenía con ese Dios. Sin embargo, Dios no los ha rechazado. Por eso en alguna parte de las Escrituras nos dice que nosotros, aun cuando somos infieles, ¿quién permanece fiel en nuestras vidas? Jesucristo, Dios. Esa es una de las características de nuestro Dios, que Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que esta frase, y por eso es que Pablo lo usa: en ninguna manera Dios no ha rechazado a su pueblo, porque Dios es un Dios fiel. Y eso a mí me motiva, porque aun con mis fallas, mis defectos, debemos de llevar una vida en agradecimiento a Dios, porque Dios permanece fiel en nuestras vidas. Y aunque muchas veces nos alejamos de Él, y aunque muchas veces nos olvidamos de Él, con todo eso Dios permanece fiel en nuestras vidas. Esa es una muy buena razón en agradecimiento con nuestro Dios, que Dios nos ama, Dios nos amó, en este presente Dios nos ama, y en el futuro Dios nos va. Este es nuestro Dios. Y entonces Pablo en este versículo 1 se pone a él como un testimonio, como testigo acerca de lo que Dios va a hacer con Israel. Dice, después de que él se responde a sí mismo diciendo: de ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por segunda ocasión, Pablo en este versículo nos dice que él es israelita, que él se siente honrado por pertenecer al pueblo de Israel. Él es descendiente de Abraham. Y te acuerdas que capítulos atrás hablábamos acerca de los hijos de Abraham, los hijos de Abraham que fueron dados por medio de la ley, pero también los hijos de Abraham que fueron dados por medio de la fe. Entonces, esto es bien interesante, porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de nuestra fe. Esto es algo bien impresionante. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo se sentía contento, valoraba su descendencia, que era parte del pueblo de Israel. ¿Sale? Sin embargo, él sabía que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había rechazado a Jesús. Sin embargo, él tenía un amor por su pueblo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amor por nuestro pueblo, por nuestra nación? Tenemos que llevarlos, tenemos que guiarlos para que puedan conocer de Cristo. ¿Sale? Por eso la actividad que vamos a tener este día viernes, que vamos a estar celebrando nuestro aniversario. Bien, pues históricamente se celebra el día de la independencia de nuestro país. También tenemos que ser agradecidos en donde Dios nos ha puesto, y invitar a todas aquellas personas que se sienten identificadas con México, para hablarles, para decirles que hay una identidad mejor, que es la identidad que tenemos en Cristo, que es una ciudadanía que es por toda la eternidad. Entonces yo te invito a que estemos invitando hermanos, personas que a lo mejor no conocen de Cristo. Este puede ser un buen momento para hablarles de nuestra identidad
en Cristo. Entonces vemos cómo Pablo se pone como testimonio acerca de esto. ¿Por qué? Porque si profundizamos más en Hechos capítulo 9, se nos habla del encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo yendo hacia Damasco. Y vemos cómo Pablo, lo veíamos en Hechos, Pablo antes llamado Saulo, el perseguidor de los creyentes, el perseguidor de los seguidores de Cristo, nos dice que él iba ante los concilios de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, y agarraba cartas para encarcelar a todo aquel que profesara su fe en Jesús. Nos dice que él arrastraba a las personas y los llevaba a las cárceles. Nos dice que él consintió en la muerte de Esteban. Pablo, antes de ser convertido a poner su fe en Jesús, era malo. Tal vez tenía mucho conocimiento y mucho conocimiento religioso. Él se dice a sí mismo que era fariseo de fariseo, celoso por la ley. Él conocía la ley. Su conocimiento lo llevaba a hacer cosas atroces, horribles. Es como hoy en día, ¿cuántos de ustedes han escuchado de ese grupo llamado ISIS? Que son musulmanes radicales que en el nombre de Alá o en el nombre de su Dios están trayendo persecución a los creyentes. Y dicen que esa es la manera de poder a su Dios. Y más o menos así era el carácter de Pablo. Era el carácter de ese Saulo de Tarso. Y vemos que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dentro de la historia que se nos narra en el libro de Hechos, Jesucristo no rechazó a Saulo. Jesucristo no obró para mal en la vida de Saulo, sino que Jesucristo fue a su encuentro y cambió su vida para que él pudiera ser salvo y posteriormente ser usado para poder llevar el evangelio a los judíos y a los no judíos. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de decir en este versículo cuando nos dice: yo mismo soy israelita, yo mismo en algún tiempo estaba en contra de Jesucristo, yo en algún tiempo estuve como la mayoría de los judíos que rechazaron a Jesús. Yo iba y encarcelaba a todo creyente hasta que tuve un encuentro con Jesucristo y cambió mi vida y me dio una oportunidad de poder ser transformado. Pablo nos está tratando de decir en este versículo: lo mismo va a pasar con Israel. Israel no está perdido. Dios no ha rechazado a Israel, sino que lo salvará. ¿Y sabes por qué lo decía Pablo? Porque hay una profecía para el pueblo de Israel para los tiempos finales. Mira lo que nos dice Zacarías. Zacarías capítulo 12. Voy a empezar a leer desde el versículo 9. Voy a leer hasta el capítulo 13, versículo 1. En la Nueva Versión Internacional nos dice: en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Está hablando de los tiempos antes de que Jesucristo venga. ¿Sale? Nosotros como iglesia, parte de nuestra identidad como creyentes es que estamos esperando el regreso de Jesús por su iglesia, por nosotros. ¿Sale? Y dentro de Apocalipsis, que es un libro que estudiamos hace un par de años, se nos habla que el anticristo, que el falso profeta, que Satanás van a levantarse en contra de el pueblo de Israel, van a levantarse en contra de la ciudad de Jerusalén, van a rodearla para poder atacarla y destruir. ¿Por qué? Porque ahí está la historia, ahí está los indicios, ahí está la arqueología que nos habla que hay un Dios. ¿Sale? Entonces, por eso parte del plan del anticristo, y que poco a poco se está ya dando, es destruir completamente a Israel. ¿Sale? Por eso ahorita hay guerra con Israel. Esos países que están alrededor de él quieren destruir a Israel,
quieren destruir toda evidencia, todo indicio de que fueron escogidos como el pueblo de Dios. Y entonces Zacarías nos menciona eso en los últimos tiempos, cuando todo se dé en Apocalipsis y entonces el anticristo tome el control para poder traer esa destrucción al pueblo de Israel. Y nos dice: en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré mi espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando de Jesucristo. El pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo judío va a poder ver a Jesucristo descender del cielo. ¿Sale? Por eso nos habla en Zacarías y nos dice: y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron. ¿Te acuerdas cuando Pablo también nos dice que, y nos menciona la frase que dijeron el pueblo de Jerusalén o los judíos, cuando le decían al gobernador que crucificaran a Jesucristo, y decía: crucifíquenle, crucifíquenle, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el pueblo de Jerusalén traspasó a Jesucristo. Todos llevamos a Jesucristo a la cruz por nuestros pecados, pero de una manera literal. El pueblo de Jerusalén, los judíos, fueron los que llevaron a Jesucristo a la muerte. Por eso es que en Zacarías se nos dice, y mira, Zacarías fue escrito antes de que Jesucristo viniera. Zacarías fue escrito más o menos 450, 500 años antes de que naciera el Mesías. Y aquí se nos está hablando no de su primera venida, sino de su segunda venida. En Apocalipsis podemos encontrar haciendo referencia a Jesucristo en su primera venida como el Cordero que vino a dar su vida en sacrificio por nosotros. Pero en Apocalipsis también podemos encontrar la segunda venida de Jesús, ya no como Cordero, sino ahora como el león de la tribu de Judá, aquel que va a venir a impartir juicio, justicia y equidad a las naciones. ¿Y quién crees que va a estar gobernando con él? Nosotros. Por eso nosotros debemos de animarnos y motivarnos. En esta vida que tenemos nos toca sufrir por amor de nuestro Maestro, por amor de nuestro Salvador. Pero en su segunda venida, tú y yo estaremos con él reinando por la eternidad. Y entonces sigue este versículo de Zacarías: entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron. Lamentarán, hace referencia a estarán tristes por haber traspasado a Jesucristo, por haber llevado a Jesucristo a morir en aquella cruz. Se darán cuenta del error que ellos cometieron. Como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Es decir, ellos entrarán en razón y estarán tristes porque entenderán que lo que hicieron sus padres no fue lo correcto al llevar a Jesucristo a morir en aquella cruz. Ellos estarán tristes porque entenderán que realmente Jesucristo es el Mesías que ellos esperan. Luego nos dice el versículo 11: en aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en las llanuras del Megido. Todo el país hará duelo, familia por familia, la familia de David y sus mujeres, la familia de Natán y sus mujeres, la familia de Leví y sus mujeres, la familia de Sim y sus mujeres, y todas las demás familias y sus mujeres. Tanto va a ser su tristeza de que van a reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, que van a hacer duelo por actos que sus familiares hicieron en el pasado, hablando de la crucifixión de Jesús. Y entonces podríamos decir que Jesús va a traer juicio sobre Jerusalén, va a traer juicio sobre aquella nación que lo rechazó. Pero mira qué nos dice el versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías: en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén.
Cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo descienda sobre las nubes, Él va a venir específicamente hacia Jerusalén. No va a traer juicio sobre Jerusalén, sino nos dice este versículo que en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. Es decir, Jesús les va a dar una oportunidad a ese pueblo de Jerusalén. Va a abrir las fuentes, les va a perdonar sus iniquidades y los va a lavar y los va a limpiar de toda impureza. Por eso es que Pablo hace mención a esto en el versículo 11 de Romanos. Y volvemos a Romanos capítulo 11, donde nos dice el versículo: no, de ninguna manera. Luego versículo 2: Dios no rechazó a su pueblo. Dios tiene un propósito de Israel. Y vamos a ver, hermanos, en esta mañana que ahora tú y yo jugamos un propósito, un papel importante para poder volver a traer al pueblo de Israel a Dios. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? A Elías acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Y luego el apóstol Pablo pone el ejemplo de Elías. Este ejemplo se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19, cuando Jezabel quería matar a Elías porque él había matado a aquellos profetas de Baal. Entonces Jezabel se entera y le dice: que una desgracia pase en mi vida, si no a estas horas del día siguiente estás muerto. Que entonces mandó a perseguir a Elías, y Elías, ¿qué hizo? Tuvo miedo, tuvo temor y huyó. Y dentro de esta historia que se encuentra en Reyes capítulo 19, y Dios le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces es cuando Elías dice: Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y yo soy el único que he quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Y Elías estaba afligido y pensaba: solamente todos aquellos profetas que servimos a Dios, solamente yo he quedado. Ya no hay nadie más que esté en los caminos de Dios, solamente yo he quedado. Y ahora mira, Señor, quieren matarme. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame. Porque ahora quieren matarme, solamente quieren acabar con mi vida. Pero mira el versículo 4. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Elías no era el único. Elías se sentía solo, incluso en algún momento de su vida tal vez se sentía especial porque era el único creyente según él. Pero Dios le da a conocer que aún quedaba un remanente escogido por Dios, a esos 7,000 que no habían doblado ni besado a Baal. Y fíjate la diferencia entre Elías y Pablo, porque Elías pensaba único. Pablo sabía que había un remanente en el pueblo de Israel, que no todos los judíos habían rechazado a Jesús, sí una gran mayoría, pero Pablo tenía amor con aquellos que todavía habían quedado, con todos aquellos judíos que habían reconocido a Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo nos pone esta referencia en estos capítulos 2 al 4 acerca de Elías. Elías no era el único que estaba sirviendo a Dios, sino había un remanente. Y Pablo nos dice: hoy igual en los días
no soy el único, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan son los únicos, sino que también hay un remanente del pueblo de Israel que Dios ha escogido y que Dios ha guardado para mostrar su misericordia. Esto es algo importante de escogido por gracia. Esto es importante también que recordemos ya a capítulos atrás acerca de vivir bajo la gracia o vivir bajo las obras de la ley. Fieles a Él. Este remanente era un remanente escogido por Dios, pero aquí nos dice literalmente escogido por gracia. ¿Sale? Dentro de la historia del pueblo judío hubieron judíos que no quisieron llegar a Dios por medio de Cristo. Ellos decían, Cristo no es suficiente para poder llegar a Dios. Prefiero seguir con mis tradiciones, prefiero seguir con mis obras de la ley. Y hubieron judíos que entendieron que Dios tocó sus corazones para decir, no puedo llegar a Dios por medio de mis obras, necesito de Jesús en mi vida. Y es lo mismo que tú y yo hoy predicamos y recordamos, que por lo que somos o por lo que podemos hacer no agradamos a Dios, ¿vale? Somos personas incapaces de poder agradar a Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios, pero si Cristo está en nuestras vidas, ¿vale? Esto es algo bien importante. Muchos a lo mejor como creyentes, y es un error que cometemos, nos jactamos, nos enorgullecemos por todas las buenas obras que hacemos, pensando que eso nos hace mejor ante Dios, ¿sale? Pero eso no es así, sino que tú y yo agradamos a Dios gracias a que Cristo está en nuestras vidas y todos somos importantes y queridos por Dios, ¿sale? Entonces debemos de seguir así, viviendo en armonía, en unidad, no creyéndonos unos superiores a otros, sino todos por igual, porque el amor de Cristo está en nuestras vidas, ¿vale? Y ese también era un problema que había en el pueblo judío, porque los fariseos se creían superiores a los que solamente eran judíos y no se dedicaban a profesar esa carrera que era los saduceos o los escribas. Se creían superior que todos los demás, pero Jesucristo viene y nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces yo creo que hoy en esta hermosa mañana recordamos y que hay que practicar esto. Debemos de llevar una vida en mansedumbre y en humildad, ¿sale? Eso es algo días de nuestras vidas. Luego nos dice, así también en la actualidad, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería. Pablo nos recuerda, no podemos mezclar las obras con la gracia. No podemos decir, yo voy a agradar a Dios si creo en Jesucristo, pero también creo en las obras, ¿sale? No podemos tener ese pensamiento, ¿sale? Solamente podemos agradar a Dios, solamente podemos llegar a Dios por un solo camino. Y ese camino no es el camino de las obras, es el camino de Jesucristo, ¿sale? Hoy en día hay una religión, hay una secta religiosa que piensa que puede llegar a aspirar, y dentro de su ideología, dentro de su doctrina, nos dice que hay muchos tipos de cielo. Y si tú quieres estar en el primer cielo, que es donde está Dios y está lo mejor de lo mejor, tienes que hacer muchas obras. Por eso, no voy a decir el nombre de esta secta, pero tú te vas a dar cuenta cuando yo te diga eso. Por eso, a sus adolescentes o a los jóvenes, cuando terminan el bachillerato, los mandan 2 años de misioneros, porque piensan que todas esas obras que van a hacer en 2 años los va a catapultar a una mejor vida después de
la muerte, ¿sale? Porque ellos piensan que es por obras las que te acerca más a Dios, y debemos de entender que cuando tú y yo le damos prioridad a las obras para poder agradar a Dios, no estamos valorando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, ¿sale? Porque el sacrificio de Jesús es suficiente, es tan grande, tan poderoso, que es lo único que necesitamos para llegar a Dios. Reconocer a Jesucristo, creer en nuestro corazón el plan salvador de Dios por medio de Cristo, y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sale? Eso es bien importante que recordemos. Y estamos tocando parte de los pensamientos que creían los judíos. Ellos también creían que la salvación se obtenía por obras. Y también debemos de entender, y además tengo que hacer un paréntesis. Nosotros como cristianos vamos a dar buenos frutos, vamos a dar buenas obras, ¿sí o no? Sí, ¿sale? Pero es algo que sale de una manera natural en nuestras vidas, ¿sale? ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nuestras vidas. Por eso puedo citarte lo que nos dice el Evangelio de Juan, Jesucristo haciendo referencia a Él como la vid. Y si nosotros estamos en Jesucristo, automáticamente vamos a dar frutos, ¿sale? El que está en Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesús en nuestras vidas, vamos a dar frutos, buenos frutos. Por eso, si hay personas que a lo mejor vienen a la iglesia y sus frutos, sus acciones no son buenas, podemos deducir que él no ha venido a los pies de Cristo, ¿vale? Y que él tiene que hacerse una autoevaluación si ha creído en su corazón y confesado que Jesucristo es su Señor. Los que estamos en Cristo, de una automática, gracias al poder de Cristo, damos frutos, ¿vale? Esto es algo importante también que tenemos que entender. Pero ya para terminar este tema, pero los frutos que damos no es para decir voy a acercarme más a Dios, sino es para decir gracias Cristo por lo que estás haciendo en mi vida. Damos esos frutos y los reconocemos y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿vale? Luego dice el versículo 7: ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. ¿Qué era lo que deseaba Israel? Poder tener una comunión con Dios. Pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Fíjate lo que nos dice este versículo. Te voy a leer una vez más. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los elegidos nos está hablando específicamente de aquellos que Dios predestinó dentro del pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de la doctrina de la predestinación? Hay dos formas de entender la predestinación. Dios escoge ciertas personas para poder hacer lo que Él quiera con esas personas. Dios los ha escogido, Dios los ha predestinado. Como en este caso, Dios ha escogido a cierto número de personas para poder usarlos, para poder mostrar su salvación con ellos. ¿Quiénes son estos ciertos números de personas en el cual Romanos 11:7 nos dice los elegidos? Los que tú y yo encontramos en Apocalipsis, 144,000 sellados, específicamente del pueblo de la nación de Israel, ¿sale? Entonces debemos de entender que la predestinación, otra de las formas de entenderse, es que Dios salva a las personas conforme a su omnisciencia, conforme a lo que Él conoce y sabe que va a suceder cuando a la hermana Elsa se le presente el Evangelio.
Y cuando la hermana Elsa se le presentó el evangelio, la hermana Elsa creyó. ¿Sale? Por eso es que está hoy aquí la hermana Elsa. O cuando a Dana se le presentó el evangelio, Dana, en vez de endurecer su corazón, ella creyó. Y ahí también entra la predestinación. Dios escoge a quienes van a ser salvos conforme a su omnisciencia, conforme al conocimiento que Él sabe del pasado, del presente y del futuro, ¿sale? Pero ahorita estamos tocando desde el lado que Dios escoge a quien Él quiera para hacer su voluntad. ¿Y qué podemos decir tú y yo? ¿Que es justo o injusto? No podemos decir nada, porque Él es nuestro creador, ¿sale? Y luego Pablo, el ejemplo, ¿a poco decir la masa al alfarero, oye, ¿por qué me has hecho así? ¿O a poco la masa puede decir, ¿por qué a mí me has hecho como un vaso de honra y a otros los has hecho como vasos de deshonra? No podemos, porque debemos de entender que la soberanía de Dios está por encima de nosotros. Y nosotros como su creación, y nosotros como sus hijos, solamente tenemos que obedecer, aceptarlo y obedecer, ¿sale? Porque Dios está por encima de nosotros. Por eso recordamos que a lo mejor muchos de nosotros estamos pasando por algún proceso difícil. A lo mejor tenemos problemas en nuestra familia, a lo mejor estamos estresados por el trabajo, a lo mejor estamos estresados en la escuela. Y en vez de quejarnos con Dios, tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿sale? Dios sabe por qué estamos pasando por este proceso. De hecho, si tú y yo indagamos más en la palabra de Dios, encontramos que Primera de Pedro nos dice que nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego, así como el oro es probado por fuego. Y que en medio de esos procesos nosotros debemos de estar gozosos, agradecidos con Dios, porque Él nos está llevando a un lugar o nos está preparando para algo mejor, ¿sale? Y no podemos decirle, Señor, ¿por qué a mí otra vez? Yo, por ejemplo, así brevemente, hace un año atrás, mi familia pasó por unos pasos de no cosas buenas, de cosas que afectaron a mi familia, de cosas que nos afectaron a nosotros. No salíamos de una y caíamos en otra. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué podemos hacer? Más que darle las gracias a Dios. Dios sabe por qué nos pasa por esos procesos difíciles. A lo mejor quisiéramos que todo fuese fácil en nuestras vidas, en nuestra vida como creyentes. Pero la realidad es que no. Que muchas veces ni bien sales de una y te viene otro problema, y ni bien sales de otra y te viene otro problema. Y en vez de quejarnos o de decirle al Señor, ¿por qué a mí otra vez? Ya van 4 veces seguidas que me pasa esto. Debemos de estar agradecidos con Dios. Nosotros ahorita como iglesia, como ya se los había comentado hace un par de domingos atrás, pues tenemos una situación con respecto al terreno que se encuentra en Jiacuí, el templo que está allá en Jiacuí. Hay ciertas personas que nos lo quieren quitar, que se hacen ellos dueños de ese terreno. Y a lo mejor esa misión pues fue dada al pastor Antonio hace un par de años atrás. Nosotros pensábamos y conforme el hermano que papá para que él sí, con el propósito de llevar la palabra a Jiacuí, ya estaba la iglesia y todo, y el terreno era un terreno donado, y hasta donde sabíamos habían papeles de ese terreno. Ahora que nos enfrentamos con este problema, pues resulta que no se encuentran los papeles. Las probabilidades de que desastre con respecto a la iglesia pues son elevadas, pero nuestra fe está puesta en Jesús, ¿sale? Dios va a obrar conforme a su voluntad. De todas maneras, nosotros tranquilamente en Jesús, porque la iglesia
iglesia no son las paredes, ni el techo, ni el piso, ni el altar, ni la pila de bautisterio. La iglesia somos nosotros y descansamos en eso, ¿sale? Por eso debemos de llevar una vida en agradecimiento a Dios, ¿sale? Y hay que hacer paréntesis porque también lo tocamos en sufrimientos que vamos a estar pasando y que Pedro nos dice que tenemos que estar gozosos, son por causa de Cristo, ¿sale? No por causa de nuestro pecado, no por causa de nuestras malas acciones, ¿sale? Porque tú puedes decir, bueno, voy a seguir pecando y dijo Misael que esté gozoso por lo que me esté pasando. Son dos cosas diferentes que debemos de entender, ¿sale? Tenemos que Cristo por causa de nuestro pecado. Tenemos que estar gozosos por causa de Cristo, no por causa de nuestros pecados, porque acuérdate que los pecados ya fueron perdonados, pero tienen consecuencias en nuestras vidas, ¿sale? Y no solamente se quedan con nosotros, muchas veces afectan a nuestra familia, muchas veces afectan a nuestros hijos, muchas veces esa afección del pecado afecta hasta a nuestros nietos, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Entonces, el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel fue infiel a Dios y aunque merece ser condenada, pero Dios va a rescatar a sus escogidos, de los cuales se nos habla en Apocalipsis, los 144,000 sellados, que tienen una característica en especial, que nos dice ellos que son vírgenes, que no que no han caído en idolatría, que no han adorado al falso profeta o al anticristo, sino son 144,000 judíos que se mantienen fieles y firmes a Jesús, ¿vale? Por eso es que Dios los escogió, Dios les va a dar las fuerzas, Dios les va a dar las fuerzas para que ellos no sean marcados por el número de la bestia, ¿vale? Entonces, esto es algo bien importante. Y en ese versículo de ellos se nos está hablando, de los 144,000 sellados que se nos habla en Apocalipsis. Mientras que los que no fueron escogidos, mientras los que no son de los 144,000, nos dice, los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y después el apóstol Pablo cita dos versículos que encontramos en Deuteronomio y en Isaías con respecto a este pueblo que aún viendo el poder, que aún viendo la gracia de nuestro Señor, que aún viendo cómo en el desierto por las noches una gran columna de fuego los acompañaba y por el día una gran columna de nube iba con ellos, como vieron cómo el mar se abrió en dos y pudieron cruzar, viendo todos los milagros, viendo todo el poder que Dios hizo en sus vidas en el Antiguo Testamento, nos dice en estos versículos, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver el día de hoy. El corazón de ellos fue endurecido, sus ojos fueron cegados y aún viendo todo el poder de Dios, se rehusaron en creer en Él. Por ende, Dios endureció su corazón y Dios cegó sus ojos, su entendimiento para que comprendiera. Y muchas veces, hermanos, esa es la situación de las personas que rechazan a Cristo. Aquellas personas que rechazan a Cristo, su entendimiento está cegado, su corazón está endurecido, ¿sale? Por eso, otra de las razones por las cuales debemos de estar agradecidos con Dios es porque Él ablandó nuestros corazones cuando el Evangelio vino a nuestra vida, ¿sale? ¿Te acuerdas que hablábamos el domingo pasado que la fe es por el oír la palabra de Dios? Cuando tú y yo oímos la palabra, nos llevó a tener un corazón blando y poder poner nuestra fe. Por eso la importancia
de que nosotros como creyentes debemos de dar a conocer, de dar a escuchar el evangelio de salvación. Porque hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar, que necesitan entender para poder poner su fe en Jesús. ¿Sale? Eso es las tareas que tú y yo tenemos. Luego versículo 9 nos dice, y David dice, que sus banquetes se le conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nuble los ojos para que no vean y se sus espaldas para siempre. Ahora el apóstol Pablo nos toca Salmos capítulo 69, versículo 22 y 23, y cuando nos dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezaderos y en castigo, está diciéndonos que sus bendiciones espirituales que los guiaban a Cristo, los iban a llevar, es literalmente las bendiciones que el pueblo de Israel tuvo, los estaban llevando ¿a quién? A Cristo. Todo lo que hemos visto en Romanos. ¿Para qué nos sirve la ley? Pablo ya lo ha dicho muchas veces. La ley nos sirve para que ella nos guíe a Cristo. ¿Sale? Y Cristo nos lleve una conexión con Dios. Entonces, el pueblo de Israel fue el primero en recibir la ley, fue el primero en recibir las profecías, fue el primero en recibir el llamado. Y Dios los estaba encaminando a que a través de la ley fueran guiados a Cristo. Pero cuando Cristo vino, la mayoría del pueblo de Israel lo rechazó. Por eso es que cuando Pablo nos dice y cita este Salmos, que sus banquetes, que la bendición que Dios había puesto en el pueblo de Israel se convierta, en vez de felicidad, en vez de bendición, se convierta en una red y en trampa y en tropezadero y en castigo, porque ellos, al ser guiados a Cristo, y cuando vino Cristo rechazaron a Cristo, esa bendición se volvió en contra de ellos. Porque Jesucristo en alguna ocasión dijo que si no estábamos con Él, estábamos en contra de Él. Entonces el pueblo judío, al rechazar a Cristo, al rechazar a Jesucristo, se volvió enemigo de Dios. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Sale Jesucristo diciendo, todo aquel que no crea en mí, todo aquel que no ponga su fe, su confianza en mí, es contra mí. Sale, por eso es que el pueblo de Israel se volvió enemigo de Jesús. Y es muy triste y es lamentable, porque ellos estaban siendo guiados para que cuando Cristo llegara, aceptaran a Cristo. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, se perdió en su conocimiento. ¿Sale? ¿Por qué el pueblo de Israel o por qué los judíos rechazaron a Jesucristo? Porque quisieron seguir viviendo bajo sus tradiciones, bajo sus obras en la ley. ¿Sale? Y muchas veces nosotros nos encontramos en una situación así ya siendo creyentes. Debemos de recordar que todos los días de nuestro segundo, cada instante, cada mañana, cada noche, dependemos de Cristo. ¿Sale? Cristo es el que nos saca adelante. Todo lo que tú y yo tenemos, a lo mejor el buen trabajo, a lo mejor la salud, a lo mejor la escuela, a lo mejor el recurso financiero, todo viene por medio de Cristo. ¿Sale? Todo lo que tú y yo tenemos, toda la bendición de Dios, no nos la merecemos. Nos ha sido dada por gracia. ¿Sale? Por eso es que Jesucristo, y vuelvo a repetir, Él nos dijo que aprendiéramos. Nosotros como creyentes tenemos que mostrar. ¿Sale? Dios nos ha bendecido. Yo le doy gracias a los hermanos que tienen un buen trabajo. Estamos orando porque
por la zona de... Ay, se me olvidó la zona. Pero ahí por la zona del Tecmas, por ahí tenemos un hermano cristiano que ahorita tiene un buen puesto en el gobierno, gracias a Dios por su vida. Pero todo eso nos lleva a recordar siempre que todo es por la gracia de Cristo en nuestras vidas, ¿sale? Incluso tengamos o no tengamos, gracias a Cristo, gracias a Cristo, ¿sale? Ya vamos a ir concluyendo este mensaje. Entonces, esas bendiciones que guiaban al pueblo de Israel a poder creer en Cristo y ser salvos, fue su ayo, fue su lamento, fue su desgracia, porque rechazaron a Cristo. Piedra de tropiezo para aquellos que no creían en Él. Por eso este Salmos se nos habla y nos dice en su segunda parte de este versículo 9, en tropezadero y en castigo. A estar analizando estos versículos y ya vamos a ir terminando. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo versículo y nos unimos en el versículo 15. Romanos capítulo. Dice la palabra del Señor: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Muertos, pueden tomar su lugar. Y ahora, en estos 5 versículos que tenemos aquí, ahora Pablo nos va a hacer entender algo a nosotros, que debe de estar presente, que debe de estar, que nosotros debemos de estar recordando. Y el otro domingo vamos a tocar un ejemplo bien poderoso acerca de lo que Dios hizo por nosotros y de lo que Dios va a hacer por el pueblo de Israel. Nos dice el versículo 11 en la Nueva Versión Internacional: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volverse a levantarse? Pablo dice, ¿acaso el pueblo de Israel falló para que ahí se quedara en su falla y hasta ahí se acabara el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel? Una pregunta similar a la que se nos hizo unos versículos atrás. Él mismo responde y dice: de ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos. Dios obró, hermanos, en endurecer el corazón del pueblo de Israel para que de una manera nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Fíjate qué tan grande es el amor de Dios, que Él endureció el corazón de su pueblo escogido para que nosotros, siendo nada, pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Por eso podemos citar lo que nos dice el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo, que a lo suyo vino, mas a los suyos no lo reconocieron. Y entonces todo aquel que pone su fe, su confianza en Jesús, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso es a ti y a mí como no gentiles. Entonces, fíjate qué tan grande es el pensamiento, la sabiduría, la inteligencia de Dios, que en su plan de salvación para toda la humanidad, mostrar su grandeza, para mostrar su salvación, endureció el corazón de este pueblo de Israel para que la salvación pasara a nosotros. ¿Sale? Dios es bien bueno con nosotros.
Por eso nos dice, más bien gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos. En algunos, en el Antiguo Testamento, cuando se usaba la palabra celo, hacía referencia acerca de amor. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dijo, es que tuve un celo fuerte por ti y me fui porque han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado. En la Nueva Versión Internacional maneja esa palabra celo con amor. Es decir, Elías dice, es que tuve un fuerte amor por ti, por obedecerte a ti y me fui. Entonces, cuando aquí se nos está diciendo acerca de lo que nos dice este versículo, para desobediencia ha venido salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos, ¿sale? Ahora, Dios de alguna manera impresionante, que a lo mejor no podemos entender por completo, pero Dios va a usar a los creyentes, bueno, ahorita vamos a ver por qué, Dios va a usar a los creyentes para provocar a celo, para volver a reactivar el amor de Israel hacia Dios, ¿sale? Porque acuérdate lo que se nos decía unos versículos cuando Pablo citaba el Salmos, las bendiciones que se manejaron o que nos dicen este Salmos literalmente, que sus banquetes, hablando de bendiciones, de gozo, se les convierte en red y en trampas. Ahorita vamos a ver la analogía de esto, para que Israel sienta celos. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Esto es bien interesante, porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía la bendición de Dios. ¿Quién peleaba por Israel las batallas? ¿Quién le daba las victorias al pueblo de Israel? Jehová, Dios. Él estaba con ellos y el pueblo de Israel se sentía poderoso porque sabía que Dios estaba con ellos. Pero esas bendiciones los llevaron a su fracaso cuando rechazaron a Jesús. Ahora tú y yo como creyentes, nos dice Efesios capítulo 1. Mira lo que nos dice Pablo a la carta de Éfesos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sale? Lo que tú y yo debemos de entender es que el pueblo de Israel tenía la bendición de Dios en sus vidas. Cuando ellos rechazaron a Cristo, perdieron esa bendición. Y ahora esa bendición que se maneja en todo el Antiguo Testamento de Dios obrando en la vida de los judíos, esa bendición la tenemos tú y yo, gracias a Cristo. Y entonces es por eso que el pueblo de Israel va a ser provocado a celo, a ver que la bendición de Dios no está con ellos, ya no está con ellos, sino ahora está con los creyentes, con aquellos que han creído en Cristo. Y entonces ellos van a decir, verdaderamente Jesús es el Mesías, y van a volver a Jesús. Por eso es que Dios ahora nos usa para mostrar bendiciones en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por Dios? Yo creo que todos nosotros, y le damos gracias a Dios porque aún hay unas bendiciones que todavía no han llegado a nuestras vidas, pero Dios va a bendecirnos, y Dios ahora nos está usando a nosotros para poder traer al pueblo de Israel a sus pies, para poder traer al pueblo de Israel a Cristo. Entonces, esto es algo impresionante y podemos ver cómo obra Dios. Dios usó al pueblo de Israel, Dios endureció el corazón de Israel para que la salvación pasara a nosotros. Ahora que nosotros ya somos salvos, Dios muestra su bendición a nuestras vidas para que por medio de esa bendición el pueblo de Israel pueda venir a los pies de Cristo. Entonces, así como Israel tiene un plan, así como Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, Dios tiene un plan para nosotros para volver a traer a Israel a Él, ¿sale? A Cristo. Que otra de las
tantas cosas para estar agradecidos con Dios. Dios nos ama tanto que nos ha dado un nombre privilegiado, nos ha dado una posición privilegiada. Dios nos usa como sus instrumentos de honra para poder traer al pueblo de Israel a los pies de Cristo. ¿Sale? Esto es algo bien importante que a lo mejor no lo conocíamos, que a lo mejor no lo habíamos reflexionado desde ese punto de vista. Porque hoy en día los judíos que no son creyentes todavía se basan en vivir una vida por obras bajo el Antiguo Testamento, ¿sale? Y de alguna manera nosotros como creyentes, al tener la verdadera bendición, vamos a impactar la vida de esos judíos, ¿sale? Entonces, ir siendo fieles, a permanecer fieles a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es que nos dice, pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, hablando de que ahora la salvación y la bendición de Dios ha pasado a todo aquel que crea en Jesús. Luego nos dice, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá. Ahora cuando Israel vuelva a los pies de Cristo, también van a ser bendecidos, van a ser enriquecidos, con la preeminencia de que primero a ellos les llegó la palabra de salvación. ¿Sale? Versículo 13, más dirijo ahora a ustedes, los no judíos, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. ¿A qué ministerio? ¿A qué trabajo estaba haciendo referencia Pablo? Al ministerio, al trabajo de la gracia. Que la salvación, que la conexión con Dios ya no es por la ley, sino es por gracia. Que es un regalo, que es un don de Dios para nosotros. Y que tú y yo debemos de estar agradecidos y contentos con el ministerio de la piedad. ¿Qué es eso? Hablar del Evangelio de Cristo. Vivir en una vida por gracia. Ya vamos a estar terminando. Con mayor entusiasmo llevaba el Evangelio a los no gentiles para que el amor de Dios, para que la bendición de Dios se hiciera presente en la vida de los judíos y de los no judíos, y los judíos pudieran creer en Dios. Y vemos parte de ese trabajo en Hechos, cuando muchos judíos que realmente habían creído en Cristo se impactaban al ver el cambio de los gentiles y cómo los gentiles honraban y valoraban a Cristo. ¿Sale? Esto es algo bien importante, que tú y yo con nuestras acciones vamos a causar algo en el corazón de aquellos judíos para bien, para su salvación. Por eso es bien importante, hermanos, cuando hablamos acerca de esto, porque los que conocen la historia hoy en día de los judíos, ellos son personas muy buenas, muy preparadas, pero eso no va a ser suficiente para que cuando Dios nos use a nuestras vidas, aunque ellos son preparados, aunque ellos son minuciosos en todo lo que hacen, tanto es así que, por ejemplo, en los mejores restaurantes venden un sello o venden comida o carne de un sello que se llama la marca kosher o kosher, y esa hace referencia a que es una carne o un alimento de calidad superior. ¿Y de quién crees que viene esa marca? De los judíos. Por eso es que los judíos son impresionantes, pero Dios nos va a usar a nosotros para impactar la vida de los judíos, ¿vale? Por eso es que el testimonio en nuestras vidas es importante, fundamental, ¿sale? Para que cuando tú y yo impactemos a un judío,
el impacto hacia ese judío no sea negativo y se vaya corriendo de nuestra iglesia, sino que Él quiera conocer más de nuestro Dios. ¿Sale? Por eso es que ser creyente es un reto. Por eso es que ser creyentes, Pablo nos dice que tenemos que crecer y madurar espiritualmente. ¿Sale? Y eso ya depende de cada uno de nosotros. Aún vayas a una iglesia, si tú no dispones en tu vida a crecer, no vas a crecer. ¿Sale? Eso depende de ti. Nosotros simplemente como líderes facilitamos las herramientas para que tú crezcas. ¿Sale? Eso es bien importante, hermanos. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, porque ya vimos que Dios nos usa para poder llevar el evangelio de Cristo a la vida de las personas, a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. Por eso es bien importante que llevemos una vida íntegra, una vida conforme a lo que Dios demanda y pide de nosotros. Y luego nos dice ya este versículo 15, pues si el habernos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, entre nosotros no judíos, gracias a Cristo fuimos reconciliados, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Ahora fíjate qué profundo ejemplo toca Pablo. Si su rechazo trajo la reconciliación entre los no judíos hacia Dios por medio de Cristo, acuérdense que parte de nuestra identidad nos dice que gracias a Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Ahora, cuando el pueblo de Israel por medio de nosotros vengan a Cristo, Pablo dice, ¿poco no va a ser su restitución como volver de la muerte a la vida? ¿Sale? Porque ellos están muertos espiritualmente. Porque el único que da vida es Cristo. Las obras no pueden revivir nuestro espíritu. Los santos no pueden revivir nuestro espíritu. Las buenas acciones que yo haga no pueden revivir mi espíritu. El único que le da vida a mi espíritu es Cristo. Y aunque para nosotros es algo imposible poder dar vida espiritual, pero para Dios no es imposible. Dios puede usar nuestras vidas para impactar la vida de los judíos y que los judíos reconozcan a Cristo como su Salvador, y cuando ellos reconocen a Cristo como su Salvador, hay vida, y vida en abundancia. ¿Sale? Por eso Jesucristo dijo que en Él había vida y vida en abundancia. Por eso Pablo se atreve a decir esto. Es como restituir que estén muertos. Vida, porque en Cristo tenemos la vida. En Cristo, Efesios capítulo 2 nos dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos decir que los judíos no cristianos están muertos en sus tradiciones, en vivir bajo sus obras, pero nos ha sido dado vida por medio de Cristo. Lo mismo pasa con los judíos. Cuando ellos vengan a Cristo van a tener vida para poder reconectarse una vez más con Dios y pasar toda la eternidad con Él. Entonces, hoy en esta mañana podemos ver el papel importante que los creyentes no judíos, como yo soy 100% mexicano, tengo descendencia zapoteca por parte de mi papá y descendencia mixteca por parte de mi mamá. Entonces, por medio de nosotros Dios nos va a usar para impactar la vida de los judíos. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a orar por esta enseñanza que hemos visto, y vamos a darle gracias a Dios, que Él nos ayude a seguir adelante, que Él use nuestras vidas, que Él pare nuestro corazón, nuestra mente, que Él nos guíe a poder dar buen testimonio en esta vida. El día de mañana que inicia nuestra semana laboral, que a través de que Dios nos use para poder impactar la vida de todas las personas que necesitan venir a los pies de Cristo. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones.
Te alabamos y glorificamos tu nombre. Y gracias por esta enseñanza que hoy hemos visto, Señor. Gracias porque entendemos que hay un plan glorioso para el pueblo de Israel. Pero gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros juguemos un papel importante en la restauración de Israel por medio de nuestra vida, Señor. Por medio de las bendiciones que tú nos das ahora como tus hijos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Prepara nuestras vidas, prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para poder ser de buen testimonio a las personas que nos rodean, Señor. Usa nuestras vidas como para mostrar tu amor y tu misericordia en la vida de las personas que te necesitan, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser para amarte, para buscarte en espíritu y en verdad. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras fallas, Señor. Yo te pido, Señor, confiando en que tú eres fiel en nuestras vidas, nos ayudes, nos levantes, Señor, de todo pecado, nos quites, Señor, de todo pecado, de todo pozo de la desesperación. Tú nos laves nuestra mente, laves nuestro corazón, laves nuestras acciones, laves nuestras palabras, para poder, Señor, impactar la vida de aquellas personas que te necesitan. Gracias por la vida de los hermanos que hoy están aquí. Gracias por la vida de los hermanos que se encuentran de manera en línea, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que se encuentran en las misiones, celebrando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Señor. Amén.